Esta es la actividad para el Diplomado en Educación Inclusiva presentado por Berta María Moreno Rodríguez. ¿Quién es una persona con discapacidad? La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad establece que son aquellas que tengan deficiencias, ya sea física, intelectual, mental, sensorial, visual, auditiva, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Entonces se puede resumir que todos somos personas con o sin discapacidad que tenemos derechos y obligaciones, pero siempre personas. Las barreras físicas de comunicación y las de actitud limitan o imposibilitan el acceso a las áreas, a la información y a la sociedad en general, obstruyen el desempeño de las actividades de la vida diaria, la participación social y productiva en igualdad de condiciones y por lo tanto lesionan la dignidad de las personas con discapacidad. Se debe de desechar varios conceptos que son equivocados de uso frecuente para referirnos a las personas con discapacidad. Incorrecto sería llamarlo discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitado, inválido, minusválido, inútil o lisiado. Lo correcto sería persona con discapacidad. ¿Sí? Incorrecto sería llamarles persona que sufre o padece una discapacidad o persona con capacidades diferentes o especiales o las personas normales. Lo correcto más bien sería persona que vive con una condición de discapacidad, persona con discapacidad, pero siempre persona, ¿no? La discapacidad, las clasificaciones de la discapacidad, en este caso por deficiencia física, es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal. Las más conocidas son las de origen motriz, como paraplegia, amputaciones, artritis, parálisis cerebral, entre otras. También insuficiencia cardíaca o secuelas derivadas de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo interactuar con una persona con discapacidad por deficiencia física o motriz? Preguntarle si necesita ayuda, no tocar las muletas, su silla de ruedas, la andadera, cualquier ayuda técnica a menos que la persona se lo pida. Si van a conversar con una persona usuaria de silla de ruedas, intentarse quedar a su altura. No apresurar a la persona. La discapacidad por deficiencia visual es una alteración de la agudeza visual, campo visual, visión de los colores o profunda, que determinan una deficiencia de la agudeza visual y se clasifican de acuerdo a su grado. Puede ser ceguera o baja visión. Para poder interactuar con ella se requiere identificarse inmediatamente antes de cualquier tipo de contacto, ofrecerle ayuda, eliminar obstáculos para crear un ambiente sin riesgos. Cuando mantengan una conversación con una persona con discapacidad por deficiencia visual, tener cuidado de hacer expresiones de manera verbal. La discapacidad por deficiencia auditiva. Cuando la pérdida es superficial a moderada se necesita el uso de auxiliares auditivos, pero pueden adquirir la lengua oral. Cuando la pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, el canal de aprendizaje para la persona deberá ser a través del lenguaje de señas mexicanas. ¿Cómo interactuar con una persona con discapacidad por deficiencia auditiva? Cuando quieras dirigirse a una persona con discapacidad por deficiencia auditiva, llamar la atención tocándola suavemente. No tapar la boca o evitar voltear, ya que le dificulta que la persona pueda llevar a cabo una lectura labial. Cuando la persona cuente con asistente de un intérprete, dirígete a la persona con discapacidad por deficiencia auditiva. Evita masticar chicle, comer o fumar al hablar con la persona. En caso de no entenderse de manera oral, pregunte si es posible utilizar papel y lápiz. Discapacidad por deficiencia intelectual. Se caracteriza por la disminución en el funcionamiento intelectual, el razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia, como en el desarrollo de habilidades adaptativas esperadas para su edad y entorno social, tales como conceptuales, lenguaje, lectura, en el caso de las sociales, interactuar con otros, establecimiento de juicios y toma de decisiones, actividades prácticas, actividades diarias, manejo de dinero y de tiempo. ¿Cómo interactuar con una persona con discapacidad por deficiencia intelectual? Proporcionar el mismo trato que las demás personas, adaptar una manera sencilla de hablar, no usar lenguaje técnico ni complejo, evitar la sobreprotección, dejar que ellos o ellas hagan solo lo que puedan. Es necesario ser paciente al hablar con ellos, al explicarles algo o escuchar. Dirigirse a la persona con discapacidad por deficiencia intelectual y no a su acompañante. La discapacidad por deficiencia mental psicosocial es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona. Los trastornos mentales se constituyen por una alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona.
Pueden ser depresión mayor, trastorno bipolar, obsesivo-compulsivo, anorexia, esquizofrenia. ¿Cómo interactuar con ellos? Acercarse de manera respetuosa, utilizar un lenguaje natural y sencillo, evitar tecnicismos, demostrar interés y empatía, ser paciente al hablar con ellos y ellas y al explicarles algo. Dirigirse a la persona con discapacidad, no a su acompañante, y prestar atención solo cuando sea realmente necesario o cuando se le solicite. En resumen, se puede destacar que no se considera la discapacidad solamente como una condición médica, sino más bien como el resultado de la interacción entre las actitudes negativas o de un entorno no propicio, ya sea de exclusión o restricción. Pero principalmente resalta la necesidad de reconocer a las personas con discapacidad como personas.